espero que funcione bien. Estas son las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. ¿Ya? Eso, porque nosotros ya vimos ecuaciones diferenciales lineales, pero no habíamos visto de orden superior, ya solo vimos de primer orden. Entonces, bueno, es una ecuación diferencial de la forma bueno, vamos a ponerle ahí un 1, entonces tiene esta forma. Y voy a decir algunas cosas aquí porque a veces aparecen aquí unos coeficientes a sub n x por la derivada enésima. Bueno, aquí un n-1 por la derivada n-1 ésima, ¿ya? Y así, ¿ya? Hasta el a sub 1 con la primera derivada, el a sub 0, perdón, ahí un a sub 0 por la función sin derivar, y al otro lado una función b, ¿ya? Esa es una ecuación diferencial lineal, ¿ya? Eso, para empezar, es una ecuación diferencial lineal de orden superior. El n, bueno, se supone ahí el a sub n distinto de 0, ¿ya? En algún intervalo. A ver, debería decir un poco más con respecto a eso, perdón. Entonces acá estas a que aparecen y también la b que aparece allá son funciones, ¿ya? Los a sub j son funciones continuas en algún intervalo abierto y, ¿ya? Se asume que el a sub j, perdón, que el a sub n, el primero, es distinto de 0, ¿ya? También que b, que es una función, es continua en i, en el mismo intervalo, ¿ya? O sea, todo es simultáneo en el mismo intervalo. Entonces, en el inicio, digamos, si uno tuviera una expresión así, como siempre uno tendría que buscar restricciones, entonces esas restricciones podrían ser distintas para cada una de las coeficientes y uno trabaja en un intervalo donde todo esté bien definido, ¿ya? Algo que sea simultáneo para todas las funciones que están ahí, incluyendo la b que está al lado. Esto a veces se relaja un poco. Nosotros en la unidad 3 vamos a ver algunos casos donde el b incluso podría ser discontinuo, ¿ya? Pero son teorías más nuevas. Esta es como la teoría más clásica de ecuaciones, ¿ya? Entonces, esa ecuación, y déjenme ahí solo por mañoso nomás que soy, voy a ponerle ahí, en vez de un 1, les voy a poner, ahí, le voy a poner un 1', ¿ya? ¿Por qué? Por de mañoso nomás. Porque la ecuación, como realmente la vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, tiene esta forma, ¿ya? Entonces, forma normalizada. Ya, básicamente lo que quiero es tener una escritura un poco más conveniente para que todos los métodos que nosotros vamos a ocupar puedan servir de forma simultánea sin tener que hacer muchos cambios, ¿ya? Entonces, esa forma que aparece ahí arriba la modifico por esta forma, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es que el primer término va a tener solo la derivada de orden a sub n, después van a aparecer estos términos. Noten que cambié a minúsculas las a. Ya, estos son convenciones nomás, pero son importantes, ¿ya? En este caso al menos, en otros casos no son tan importantes estas cosas, pero aquí sí, porque los métodos dependen de que la expresión esté realmente dada en este formato normalizado, ¿ya? Entonces ahí, y al otro lado también una minúscula, y aquí los a sub j son simplemente los a sub n, perdón, los a sub j mayúscula,
ya, divididos por el a sub n, ya. Eso es normalizarlo, simplemente dividir por ese compadre que está adelante, no lo queremos ahí, queremos que esté libre la derivada de orden superior, y entonces dividimos para que quede en este formato más simple, ya. Entonces la b minúscula sería la misma b mayúscula, pero dividida por el a sub n. Bueno, por supuesto eso depende de restricciones, pero ahí, como les decía, estamos asumiendo que el primer término, el primer factor que aparecía adelante era distinto de 0, así que toda esa división está bien hecha, ¿ya? Normalmente uno no hace esta introducción tan detallada, pero yo la considero absolutamente conveniente, pensando en que todos los métodos funcionan con la forma normalizada, ¿ya? Pero en la práctica las ecuaciones no siempre van a estar normalizadas y uno tiene que normalizarlas, ¿ya? Entonces ese es como el primer ejercicio que habría que hacer, normalizar sus ecuaciones, por supuesto bajo las restricciones que corresponden. Bien, esa es entonces la ecuación, y por supuesto esta ecuación, perdón, ahí me cambié de color, es acá, la ecuación 1 tiene asociada una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo que habíamos visto en el caso de primer orden, solo que ahora con más orden nomás, pero siempre entonces tenemos asociada esta ecuación, ¿ya? Entonces la ecuación normalizada, escribimos lo mismo a este lado, a n menos 1, las derivadas correspondientes, qué sé yo, etcétera, ya no voy a escribir tanto, la última, y al lado derecho 0, ¿ya? Igual que antes. En el problema que aprendimos para primer orden, hacíamos eso. Por cierto, no nos veíamos hace tiempo nosotros, ¿cierto? Yo tomé una prueba, yo vi que las notas no estaban muy malas, pero si quieren opinar respecto, cualquier comentario siempre es bienvenido, ¿ya? Si es que no les gustó la prueba, cualquier cosa. Yo al menos vi que los resultados estaban buenos y pienso que va bien la cosa, pero si ustedes opinan distinto, por favor díganme, yo puedo ir mejorando después el tema para las próximas pruebas, ¿ya? Pero para mí por lo menos este sería como, bueno, el formato que he pensado para este curso, ¿ya? Bueno, ahí en la sub-0 también me faltó el X, ¿ya? No hay que olvidarlo porque es eso, ¿ya? Ese entonces tiene una forma asociada, ¿ok? Entonces la forma no homogénea, ¿ya? Entonces cuando el B no 0 es no homogénea y cuando es 0 es homogénea, ¿ya? Y son una pareja de ecuaciones, pues una siempre acompaña a la otra, simplemente usted borra el lado derecho, lo convierte en un 0 y tiene esta asociada, ¿ya? Entonces, igual que en el problema de la ecuación de primer orden, tenemos los siguientes resultados, ¿ya? Estos son teoremas, yo los doy así como comentarios nomás. Entonces, lo primero es que la solución general de la ecuación 1 es de la forma... ¿ya? Entonces son las soluciones de esta forma, IH más IP, ¿ya? Por eso yo les decía que el método que estudiamos es conveniente verlo así en el caso de primer orden, porque conecta claramente con este orden superior. Es lo mismo, ¿ya? Si usted se da cuenta, es lo mismo que habíamos visto antes. Hay una solución donde el IH es la solución general de la ecuación 2, la ecuación homogénea asociada, ¿cierto? Y el IP es una solución particular de 1, ¿ya? Lo mismo que en el caso lineal de primer orden, se repite acá porque es la misma estructura, ¿ya? Bien, ¿qué más? El otro tema es que IH
A ver, lo voy a decir así mejor, ¿ya? Entonces, aquí otro punto de observación, que son resultados, teoremas en realidad, pero yo los planteo más relajadamente. Entonces, este sería lo siguiente: el conjunto solución de la ecuación 2 es un espacio vectorial de dimensión n, ¿ya? Es un espacio vectorial de dimensión n. ¿Y aquí quiere decir eso? Que el IH va a tener esta forma, ¿ya? Un alfa 1 por una cierta función I1 más un alfa 2 por una cierta función I2, etcétera, hasta alfa n por I sub nx, ¿ya? Tiene esa forma, entonces eso, si usted recuerda el lenguaje de espacios vectoriales, ¿cierto? Lo que estoy diciendo aquí es que hay un espacio generado por estas funciones I1 hasta IN, pero más aún, donde este conjunto de funciones I1, I2, hasta IN, ¿cómo se dice esto? Bueno, conforman, suena raro eso, ¿ya? Una base para el espacio solución. ¿Ya? Eso entonces es como, está conectado, por eso esto se llama lineal, porque está conectado con el álgebra lineal, ¿ya? Entonces aquí hay un espacio vectorial asociado, aquí he escrito la forma de espacio generado, porque aquí los alfa, déjenme decirlo, son números reales, ¿cierto?, que corren ahí arbitrariamente, entonces son todas las combinaciones lineales posibles formadas por este conjunto. Y ese conjunto no es solo un conjunto, sino que es una base. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa particularmente que, es decir, pongámosle ahí, es decir, bueno, el conjunto, llamémosle B por ahora, B genera al espacio solución. Y segundo, B es linealmente independiente. ¿Ya? Es linealmente independiente. Bueno, pero todo esto habita en un espacio de funciones, ¿ya? Y el espacio de funciones no es tan simple de trabajar, no es como en el caso, no sé, cuando usted hizo álgebra lineal, trabajó principalmente con el espacio Rn, ¿ya? Donde se formaban vectores, ¿cierto? Y esta condición de independencia lineal se reducía a un sistema de ecuaciones lineales que se analizaba con un determinante. Bueno, acá es más complicado, pero también funciona de esa manera, ¿ya? Aquí como observación es que el espacio solución de la ecuación 2 es... Profe, dígame. disculpe, el primer punto dice B genera. Sí, genera. Voy a escribirlo ahí de nuevo, ¿ya? Gracias. Genera. ¿Ya? No sé si recuerdan estos términos genera o linealmente independiente. ¿Les suena algo, no? Cri, cri. Ya, alguien que me diga, pues, por ahí el chat si quieren. A ver qué dice el chat. Álgebra lineal, sí, claro, de álgebra lineal. Son esos conceptos de álgebra lineal, ¿ya? Entonces, lo que decía acá es que genera, bueno, ¿qué significa que genere? Significa esto, básicamente que todas las expresiones se pueden escribir así, como una combinación lineal, ¿ya? Y que sea linealmente independiente, eso lo vamos a ver, ¿ya? Pero antes de eso, quiero decir que el espacio
el espacio solución de 2 es un subespacio del espacio CNI, ¿ya? ¿Y quién es ese espacio? Ese espacio está formado por las funciones que van desde ese intervalo en R y que son n veces derivables, y la última derivada de orden n es continua. ¿Ya? Eso es el espacio donde estamos trabajando, es un espacio de funciones. Es más complicado que el espacio Rn, ¿ya? Pero dentro de todo tratamos de hacerlo algo similar, porque debo decir que, claro, acá el espacio solución como dato es que la dimensión de ese espacio CNI es infinita, ¿ya? Pero la dimensión del espacio solución de 2 es igual a n, ¿ya? O sea, algo finito, es algo finito. Entonces, claro, es terrible este espacio, un espacio de dimensión infinita, es algo muy complicado de entender, pero por suerte en nuestro trabajo estamos inmersos en ese universo, pero trabajamos igual con dimensión finita, ¿ya? Entonces, planteo esta pregunta aquí, ¿cómo vamos a resolver esto? Que sería, ¿cómo determinar la independencia lineal de B? ¿Ya? Aquí, bueno, tengo que advertirles, no les dije antes, lo siento, los atrapé, pero esta clase es muy teórica, lo siento, ya en la primera clase de este tema es bien teórico, pero voy a tratar de alcanzar a ver algunos ejemplos y ahí vamos a ir viendo que toda esta teoría media tóxica se va a ir entendiendo mejor, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo determinar la independencia lineal? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Primero, ¿qué significa que algo sea linealmente independiente? Entonces, esto significa, bueno, voy a decir esto, perdón, ahí el color me cambié. Queremos probar esto, ¿ya? ¿Qué significa ser linealmente independiente? Significa que si usted toma una combinación lineal de estas funciones, ¿ya? Es decir, una expresión así, donde usted toma cada uno de los términos, los multiplica por ciertos escalares, suma todas esas multiplicaciones y eso lo iguala a 0, ¿ya? Eso, si eso puede ser 0, quiere decir que hay términos que se cancelan entre sí y por lo tanto hay unos que dependen de otros, ¿ya? Entonces eso no sería independencia lineal. Si yo puedo lograr que eso se haga 0 con una combinación conveniente, entonces significa que hay algunos de esos términos que se pueden cancelar con otros y por lo tanto eso es dependiente. Ya, pero ¿cómo puedo evitar eso? Entonces, si yo igualo a 0 esto y aún así la única opción que obtengo es que para que eso sea verdadero es que todos los coeficientes que están ahí necesariamente sean 0. ¿Ya? Eso es linealmente independiente, ¿ya? Que no existe posibilidad de cancelar los términos, solo si es que yo multiplico todo por 0. Eso claramente se hace 0 porque el 0 aniquila todos los términos, ¿ya? Pero entonces queremos verificar eso. Bueno, cuando usted lo hacía en álgebra lineal, usted tomaba un sistema de ecuaciones, resolvía el sistema, ya sea con un determinante o ya sea con procedimientos de estos como escalonamiento, qué sé yo, pero claro, uno finalmente resolvía un sistema, ¿ya? Acá también podemos tener un sistema, solo que no está tan claro. Entonces vamos a formar un sistema, formaremos un sistema.
de ecuaciones con suficientes ecuaciones. ¿Ya? A veces complicar las cosas puede ser mejor, ¿ya? Porque aquí, claro, no tengo tantas herramientas porque solo tengo una ecuación, ¿ya? Yo tengo igualado esto, voy a omitir las x ahí, ¿ya? Entonces tengo esto igualado a 0, ¿cierto? Esa es mi primera ecuación. A ver, voy a ponerle las x mejor porque así se va a ver bien qué es lo que vamos a hacer después. Ya, creo que se está quedando pegado esto. No, ahí sí. Parece que era mi computadora, porque en las otras clases se me caía el tiro esto así rápidamente. Aquí creo que vamos bien. No sé si se ve mal o algo o se está viendo bien. Ahí usted, por favor. Todo bien, profe. Todo bien, todo bien. Todo bien, ya. Parece que era mi computadora. Está muriendo. Qué lástima. Justo cuando no tengo ni un peso para comprarme otro. Bueno, derivemos entonces esto. Esa va a ser nuestra forma de generar un sistema. Porque aquí uno dice, bueno, tengo una ecuación más fácil, menos cosas que analizar. No, pues a veces es mejor tener más información y así los análisis son más fáciles, ¿ya? Entonces aquí vamos a generar más ecuaciones. ¿Cómo? Derivando, ¿ya? Entonces voy a derivar la ecuación. Si yo derivo esto, solo derivo, vamos a poner las primas ahí, pues, solo derivo las funciones que dependen de x, ¿cierto? Ahí los otros coeficientes quedan intactos. Y cuando derivo una función constante, el 0 en particular, sigue quedando 0. ¿Ya? Entonces ahora tengo dos ecuaciones. ¿Pero cuántas incógnitas tengo? Tengo n incógnitas. Ya tengo el alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Entonces necesito formar n ecuaciones. ¿Ya? Entonces vuelvo a derivar, formo otra ecuación con las segundas derivadas. Bueno, tantas como sea necesario, ¿va? Obviamente aquí se ve gigantesco esto, pero a veces, no sé, puede ser solo dos funciones y uno necesita un determinante pequeño nomás, ¿ya? Bueno, y así seguimos varias veces, tantas como para formar un sistema cuadrado, ¿ya? Entonces voy a tener que la última fila de esto va a ser con n-1 derivadas. ¿Ya? ¿Por qué n-1? Porque partí sin derivar. Entonces ya se contó una ecuación. ¿Ya? Entonces alfa 2 y 2 hasta n-1, etcétera, alfa n hasta ahí n-1, la derivada. Esos paréntesis significa derivada, ¿ya? No sé si lo había dicho, pero eso es. Entonces ahí formamos un sistema de n por n. ¿Ya? Un sistema de n ecuaciones, n incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? Los alfa. Las funciones y, si bien son funciones, dependen de x, pero son conocidas supuestamente. Se supone que nosotros ya teníamos un candidato a base. Eso después vamos a aprender cómo encontrarlo, ¿ya? Acá solo estoy dando las bases teóricas para después resolver. Entonces yo tengo un sistema, una familia de funciones, ¿cierto? Y me doy cuenta entonces que con eso genero un sistema cuadrático. Y lo que yo quiero es que este sistema tenga única solución, ¿ya? Eso es lo mismo a decir lo que decía acá arriba, que si yo tomo que esa ecuación sea 0, estoy forzado a que todos los coeficientes sean 0. Eso quiere decir que hay solo una posibilidad para mis coeficientes. Y por lo tanto, en este sistema, que el sistema tiene única solución. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, el sistema anterior tendrá única solución si y solo si su determinante es distinto de 0. ¿Ya? Anotémoslo así, es distinto de 0. Bueno, ¿cuál es ese el determinante? Entonces el determinante le vamos a llamar así con una W, es el determinante de esta matriz, ¿ya? Entonces se forma con lo que no es incógnita, pues ya las incógnitas son los alfa, ya les decía. Entonces en este determinante vamos a tener en la primera fila
las funciones I sub j, ¿ya? En la segunda fila, su primera derivada, y así, ¿ya? Hasta que lleguemos a la última fila con la derivada menos 1, de orden n-1. Ya. Queremos que ese determinante sea distinto de 0. ¿Ya? Y esa entonces es la forma en que vamos a determinar si el conjunto candidato, ya vamos a ver eso, cómo llegamos a eso, pero con ese determinante determinamos si realmente es linealmente independiente o no. ¿Ya? Este determinante se llama Gronskiano. Gronskiano. ¿Ya? Hay un tipo llamado Gronsk que lo inventó. ¿Ya? Eso. Es entonces la forma. ¿Ya? Entonces tenemos, nuevamente repasemos, tenemos una ecuación lineal. Bueno, partamos así desde el origen, ¿cierto? Una ecuación más arriba. Una ecuación diferencial lineal, no normalizada. ¿Qué es lo que hago primero? Bueno, busco restricciones primero. ¿Ya? Una vez que las entiendo, entonces divido por este coeficiente y normalizo mi ecuación. ¿Ya? Una vez normalizada, entonces la separo en dos partes, en una parte no homogénea y en una parte homogénea. Mi solución va a ser, igual que siempre, la suma de la solución de la parte homogénea más alguna solución de la parte particular, de la parte no homogénea, perdón. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿dónde está sobrecargada la información? Acá. El IH es el que se lleva la mayor parte del problema. El IP es solo una función que podemos encontrar de alguna manera, que vamos a aprender a hacerlo, por supuesto, pero el IH es donde están la mayoría de las soluciones. Entonces, vamos a aprender primero a resolver esto, la parte homogénea. ¿Ya? Entonces, el teorema o el resultado que pongo acá es que esto es un espacio vectorial y por lo tanto tiene una base. ¿Ya? Y para saber si, primero, en algún momento vamos a aprender a ver cómo llegamos a esa base. Pero una vez que tenemos eso, entonces podemos entender que aquí hay un espacio generado, ¿cierto? Y tenemos que analizar la independencia lineal, ¿ya? Entonces, después de todos estos comentarios, aprendimos a estudiar la independencia lineal. Y ese determinante es el que nos permite entender la independencia lineal. Bueno, veamos algunos ejemplos para empezar ahí a tener un poco más de contacto con esto. Voy a partir simplemente tirando ideas, pero después vamos a ver que estas ideas se constituyen en métodos, ¿ya? Entonces voy a partir con ejemplos bien básicos, por supuesto, primero. Entonces tomemos una ecuación así, por ejemplo, menos 4... a ver, espérense. No, vamos a cambiar un poquito ahí. Eso y más 12i. Ya, vamos a partir trabajando con ecuaciones homogéneas. Ya después, en las clases siguientes, vamos a aprender a resolver los problemas no homogéneos. Bueno, esta es una ecuación donde en este caso los coeficientes en realidad son los minúsculas, ¿cierto? Ya está normalizada. AN en este caso sería A2 vale 1, A1 vale menos 7, A0 vale 12. ¿Ya? Una ecuación lineal y tenemos que buscar una solución. ¿Ya? Ahora, ¿cómo buscamos una solución? Entonces, insisto, aquí hay variados métodos, variadas formas de hacerlo, pero el origen de los métodos es siempre el mismo. El origen siempre va a ser buscar alguna idea que te permita resolver el problema de forma creativa, ¿ya? Y eso no hay que evitarlo, ¿ya? Entonces, yo más allá de enseñarle el método, quiero que pensemos cómo podemos deducir nosotros mismos ese método, ¿ya? Cuando aprendemos a deducir cosas, entonces después manejamos mucho mejor la matemática. Bien, entonces, ¿qué vamos a observar de acá? Es parecido al comentario que hice antes, porque lo que yo quiero es que esta expresión se haga cero.
O sea, que cuando yo tome una expresión acá, la multiplique por 7 a esta otra expresión, y luego le sume 12, que esas tres cosas se cancelen. Se cancelan. ¿Ya? Entonces, para que eso se pueda dar, para que una función, su derivada y su segunda derivada, mediante este proceso algebraico, pueda cancelarse, eso implica que el i, la derivada y la segunda derivada, por lo menos deben ser parecidas. Por lo menos, ¿ya? Por lo menos tienen que ser parecidas para que se puedan cancelar. Si no, no se van a poder cancelar, ¿ya? O sea, si yo les digo, bueno, ¿qué pasa si tomo el logaritmo? Bueno, ¿y la derivada cómo es? 1 partido por x. ¿Se parece? No se parecen para nada. Y la segunda derivada, menos 1 partido por x cuadrado. Bueno, estas se parecen un poquito, pero con esa no se parecen en nada, ¿ven? Entonces, eso es como, yo diría que se dedujo por primera vez el método. No sé quién lo hizo exactamente, pero el tipo que haya pensado así debe haber dicho, a ver, ¿qué función que yo conozco permite que su función, la función misma, su derivada y su segunda derivada sean parecidas? ¿Ya? Entonces ahí le pregunto a ustedes, ¿cuál sería la mejor función que cumple eso? ¿Ya? Más allá de si nos sirve o no. ¿Qué función tiene esa condición? Que su derivada y su segunda derivada quedan casi iguales. A ver qué dice el público. Está ahí el público, ¿no? Se cortó esto. Podría ser Euler, pero nunca se hace cero. Ya. Ya, pero ojo que yo no necesito que la función misma se haga cero, sino que se cancele con sus derivadas, ¿ya? Así que está bien ese intento. Entonces, lo que dice ahí su compañero, yo diría que es el candidato ideal. No quiere decir que nos va a funcionar siempre, pero es lo más razonable. O sea, si yo tomo la función exponencial, yo sé que la función exponencial se va a ir manteniendo su derivada, ¿ya? Pero, por supuesto, como no somos tan optimistas, pongámosle un R ahí constante como para compensar las posibles variaciones que aparezcan en la ecuación, ¿ya? Pero la exponencial en sí misma es una función que tiene esta gracia, que si yo la derivo, bueno, queda igual, salvo porque baja este compadre el R, pero bueno, es algo que nos permite también manejar un poco mejor las cosas, la vuelvo a derivar y tengo eso, ¿ya? Esa es la clave aquí. Entonces, el tener un candidato como este nos permite entonces tener posibilidades de cumplir con esto, ¿ya? Veamos entonces cómo nos va con este candidato. Entonces, reemplazo en la ecuación. ¿Ya? Entonces la ecuación, recuerden, era la segunda derivada menos 7 veces la primera derivada más, ¿cuánto era? Más 12 por i. ¿Ya? Reemplazo eso. Entonces, al reemplazar me queda r cuadrado por e elevado a rx menos 7r por e elevado a rx más 12 por e elevado a rx. Y quiero que eso se haga cero. Y como decía su compañero, bueno, antes de llegar a eso, voy a factorizar, porque cuando uno tiene una ecuación igualada a cero, lo mejor es factorizar, ¿ya? Y decía su compañero, la exponencial nunca es cero. Eso es verdad, nunca es cero. Bueno, entonces la exponencial no tiene la culpa aquí en este problema, no tiene la respuesta sola. La respuesta está acá, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a que si yo quiero que esto se haga cero, lo que tiene que pasar es que ese polinomio se haga cero, ¿ya? Y bueno, ese polinomio lo podemos resolver. Pues en este caso es una ecuación cuadrática, no es algo tan complicado. Podemos factorizarlo ahí y eso se hace cero, ¿ya? Entonces, bueno, ¿quiénes son los valores de R? El 3 y el menos 4. Perdón, me equivoqué ahí con el signo. Profe, menos, sí, eso. Sí, ya, gracias, gracias.
ahí sí, ya es 3 y 4. Entonces, ya, ¿qué nos dice eso? Que tenemos entonces una función que nos está sirviendo, e elevado a 3x, vean, ya no es cualquier exponencial, sino que es con ese r particular, y tenemos otra que nos da esto, e elevado a 4x. ¿Ya? Y por lo tanto, como dijimos, bueno, esta ecuación tiene orden 2, y hemos obtenido dos ecuaciones, perdón, dos soluciones, y por lo tanto estamos cerca, ¿ya? Entonces, yo diría ahora que con esas dos funciones obtenemos un candidato a base para el espacio solución. ¿Ya? ¿Cuál es ese candidato? Bueno, la primera función que obtuvimos y la segunda función. Aquí todo calza, ¿ven? Porque la dimensión de este conjunto es 2, ¿cierto? Hay dos elementos, y la dimensión de lo que buscamos también es 2, porque tiene el orden 2 la ecuación. Así que estamos cerca, ¿ya? ¿Cómo verificamos que esto es base? Para saber si es base, tomamos el Gronskiano, ¿ya? No es necesario verificar las dos condiciones. Antes yo les dije, busquemos acá, que la base tiene que cumplir dos cosas, ¿ya? ¿Dónde está? Ahí, que genere al espacio y que además sea linealmente independiente. Pero cuando sabemos que la dimensión es n, en este caso que es 2, solo tenemos que verificar una, ¿ya? Y por supuesto esta es más fácil, ver que sea linealmente independiente, aunque no lo parezca, ¿ya? Pero lo otro un poco más teórico, ¿ya? Entonces veamos el Gronskiano de esto para verificar que estamos bien. Entonces tomo el determinante, como dice ahí, tomo en la primera fila estas dos funciones que obtuvimos de alguna manera, en este caso probando, ya, probando solamente, abajo ponemos sus derivadas, y calculamos ese determinante, ¿va? Entonces eso nos queda ahí 7, ¿cierto? 4 menos 3, entonces nos queda e elevado a 7x. Y eso es distinto de 0, entonces si el Gronskiano es distinto de 0, por lo tanto B es una base para la solución. Y ahí concluimos entonces que la solución, bueno, que le voy a poner h solo por recordar que estamos en un espacio, perdón, en una ecuación homogénea. Entonces que IH es alfa 1 por la exponencial con factor 3 más alfa 2 con la exponencial de factor 4. ¿Ya? Eso es, ahí terminamos el problema porque pudimos encontrar la dimensión que yo necesitaba. Ya, ese es más o menos cómo funciona esto, ¿ya? Solo que, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, así funciona. Así se crearon estos métodos, con gente muy ingeniosa, ¿ya? Que fue probando cosas hasta que le resultaron. Así se avanza en el mundo del conocimiento. Cuando nadie sabe nada, bueno, invente algo. Eso, esa es la clave. Ya no suena muy fácil, pero claro, no es tan fácil. Pero lo importante es tener esa actitud, no rendirse, ¿verdad? No rendirse. O sea, a veces hay cosas que usted como ingeniero va a enfrentar que a lo mejor nadie ha resuelto y usted va a decir, pucha, esto no se puede resolver, no puedo hacerlo. No, lo ideal es que aquí usted agarre esta clave en el asunto. Bueno, nadie lo ha hecho, ¿y por qué no lo hago yo? Sí, puedo hacerlo. ¿Ven? Esa es la actitud acá. Ya. Bueno, veamos otro ejemplo, porque claramente este fue más o menos simple, ¿cierto? Pero no siempre es tan simple. Entonces, veamos otro ejemplo parecido, ¿ya? Vamos a ir por partes. Después voy a hacer una especie de resumen, tal vez la próxima clase, no sé. Y después vamos a ir organizándonos mejor acá, ¿ya? Entonces, pero vamos, dígame. Como había dicho que se llamaban este tipo de problemas, ¿Cómo?
¿Cuál era el tipo de problema de esto? ¿Cómo era el nombre? Ah, ya, esto, ya, entonces mejor voy a hacer este panorama de la unidad, ya, porque claro, ya aquí partimos ya haciendo ejemplo. Entonces, este es el plan de trabajo. ¿Ya? Plan de trabajo para esta unidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, ya vimos, acabamos de ver las definiciones generales. ¿Ya? Ese es como lo que acabo de mencionar. Después nos vamos a concentrar en ecuaciones lineales homogéneas de coeficientes constantes. Después, bueno, y como aquí a lo mejor no hay tanto tiempo porque hemos perdido algunas clases, yo creo que podríamos ir directo a las ecuaciones lineales homogéneas de coeficientes variables. ¿Ya? Y después, bueno, esto en realidad con algunos casos particulares nomás, ¿ya? Pero igual. Y 4 ecuaciones lineales no homogéneas. ¿Ya? Ese es más o menos el panorama de lo que vamos a hacer en esta unidad. Hay algo que estoy dejando fuera, pero creo que con esas clases que perdimos, mejor lo saltamos y total acá vamos a aprender a resolver todo, ya en este último paso. Así que eso, no vamos a sufrir tanto en esto, ¿ya? ¿Y dónde estamos parados? Bueno, ya hice esto y ahora estamos empezando aquí a hacer esto, ya que son las ecuaciones lineales de coeficientes constantes. ¿Ok? Eso así se llama, ecuaciones lineales homogéneas, sí. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Ahí quedó mucho más claro. bueno. Bueno, usted ya sabe, ya yo soy un poco desordenado, pero cuando usted me pida este tipo de cosas, hágalo con confianza, yo perfectamente lo hago y queda mejor. Bueno, ahí usted entendió mejor. Así que es bueno que me pidan estas cosas. Ya, entonces hagamos esto ya con su título ahí para que podamos hacerlo bien, ¿ya? Entonces, ecuaciones lineales homogéneas de coeficientes constantes. ¿Ya? Entonces, en general, ¿cierto? Son ecuaciones de esta forma, pongámosle ahí h, una ecuación de esta forma, la derivada nésima más un an menos 1 por la derivada n menos 1, bueno, más a1 por la derivada a sub 0 por i, perdón, sin derivar ahí. Por i sin derivar, y eso igualado a 0. ¿Ya? Esa es la ecuación homogénea de coeficientes constantes, y aquí, por supuesto, los a sub j son constantes. ¿Ya? Eso ya desde partida, digamos, nos dice que no hay restricciones. ¿Ya? Este es el caso, yo diría, más simple, aunque no es tan simple, ¿eh? Porque como pueden ver ahí hay una expresión gigantesca y entonces el tema es que no siempre vamos a poder llegar a una solución tan clara, ¿ya? Pero dentro de todo es lo que uno puede hacer con más claridad, resolver un problema de este tipo, ¿ya? Pero yo, de todas maneras, más allá del desorden que pueda generar esto, creo que es bueno pasar por una serie de ejemplos primero, ¿ya? Ir como digiriendo estos de a poco, ¿ya? Y una vez que tenemos varios ejemplos, entonces, ¡pum!, ahí viene la teoría y un resumen que comprima todos los casos, ¿ya? Pero primero hay que sufrir un poco, ¿ya? O sea, hay que hacer algunos ejemplos. Ya, ejemplo. Entonces, a ver, déjenme pensar para que sea algo más o menos bueno. A ver, denme un segundito, ¿eh? Quiero hacer aquí unos cálculos. Entonces voy a hacer así, por eso.
Ya, eso, ¿cierto? Ya, un ejemplo, ¿ya? Todo para ir de a poco saboreando este problema, ¿ya? Entonces, acá vamos a tomar una ecuación de orden 3. ¿Ya? Y en esta etapa, ¿cierto? Siempre vamos a estar igualando a 0, ¿ya? Después vamos a ver cómo sacamos el problema cuando no esté igualado a 0. Ya, esta situación es análoga, ya no porque tenga orden 3 va a ser distinto, el análisis es el mismo. Uno dice, bueno, necesito una función que me permita entonces mantener una cierta similitud entre la función, sus derivadas, primera, segunda, etcétera, hasta lo que se necesite, ¿ya? Entonces, este candidato siempre va a ser el ideal. Después puede fallar, pero como inicio podría ser lo mejor, candidato ideal. ¿Ya? Entonces ese candidato es la exponencial. ¿Ya? Ese siempre va a ser nuestro candidato. Bueno, ya dijimos, ¿cierto? Sus derivadas son así. Segunda derivada, ¿cierto? R cuadrado. Y tercera derivada, que en este caso la necesito, bueno, R al cubo. Vamos a seguir este procedimiento, que ya lo vimos en el ejemplo anterior. El reemplazo, ya me queda ahí el reemplazo en la ecuación. Entonces, reemplazo más 2r cuadrado menos r por e elevado a rx y menos 2e elevado a rx igual a 0. Nuevamente, igual que recién, la factorización de esto nos va a permitir limpiar un poco esa ecuación. ¿Ya? Y de aquí, por supuesto, obtenemos esto. Bueno, esto tiene un pequeño detalle, ¿ya? Pero se supone que que esta expresión tiene que ser 0 siempre, independiente del x, o por lo menos en un intervalo abierto. Entonces, más allá de que la exponencial no se anula, ¿ya? No se anula, pero si fuera otra cosa que se anule en un punto, no va a cambiar este análisis, ¿ya? Porque finalmente el x necesitamos que sea en todo un intervalo. Bueno, esto nos quedó igualado a 0, ¿ya? Entonces, aquí, por supuesto, tendríamos que factorizar este polinomio, y como les dije, ya la cosa no es tan fácil, porque factorizar un polinomio de grado 2, claro, es muy bonito, hay una fórmula que todos no sabemos, pero ya de grado 3, si bien hay una fórmula, pero es bien horrible, que yo no me la sé, y creo que muy poca gente se la sabe, podemos buscarla, pero no nos va a servir mucho porque es demasiado horrible. Entonces el tema ya se pone más complicado. Grado 4 peor, grado 5 hacia arriba hay ciertos resultados que dicen que no siempre vamos a poder resolver una ecuación de grado 5 hacia arriba, ¿ya? Entonces no es tan trivial el problema, ¿ya? Pero teóricamente lo que sí se sabe es que ese polinomio tiene raíces suficientes para completar el grado, y entonces teóricamente sí podríamos encontrarla, ¿ya? Nosotros en este curso, como hemos hecho anteriormente, vamos a usar la tecnología, ¿ya? Entonces vamos a buscar acá una factorización usando la tecnología, ¿ya? Voy a salirme de aquí para buscar cuál es el polinomio, ¿ya? Entonces factorizar, ¿cierto? Factor, bueno, aquí uno puede usar la letra que quiera como variable, ya como yo estaba usando la R, voy a mantener la R cubo más 2R cuadrado menos R menos 2, ¿ya? Es el polinomio que teníamos y lo factorizamos aquí con ayuda de la tecnología. Quiero aclarar que los programas computacionales también pueden fallar, ¿ya? Acá, por ejemplo, el tema de la factorización, existe muchos polinomios que sí van a poder factorizar, pero hay otros que no.
independiente de que sea un computador o un programa muy poderoso, hay simplemente polinomios que no lo van a poder lograr, ¿ya? Bueno, vamos a trabajar generalmente en este curso con cosas que sí podamos factorizar. Bueno, ahí tenemos R más 2, R menos 1, R más 1, ¿ya? Vamos a ir de nuevo a nuestra pizarra para terminar el problema. Ya, entonces, como vimos ahí, tenemos tres factores, R más 2, R menos 1 y R más 1. ¿Ya? Esos factores, entonces, nos entregan tres raíces. Tres raíces, que es lo que corresponde para un problema de orden 3. Estas son las raíces del polinomio. Y esas tres raíces entonces corresponden a tres funciones de tipo exponencial. Esa y esa. ¿Ya? Esos son nuestro candidato a base. ¿Ya? Vamos a leer un paréntesis. Candidato a base. Verifiquemos la condición, ¿ya? Entonces, a ver, incluso aquí podríamos usar la tecnología, ¿ya? Para hacer este cálculo, ¿ya? Pero voy a escribir el determinante sí primero. Entonces tenemos esas tres exponenciales y voy a ir derivando hacia abajo. En este caso, como requiero tres ecuaciones, ¿cierto? Entonces tengo que derivar dos veces, ¿ya? Tal como lo planteé cuando lo hice de forma genérica, ¿cierto? Aquí vuelvo a derivar, entonces nos queda así, nos queda la misma exponencial ahí, y aquí vuelve a ser positivo, ¿ya? Bueno, hay que calcular ese determinante, uno lo puede hacer a mano, pero lo vamos a hacer usando Wolfram, ¿ya? Veamos qué nos dice Wolfram. Vamos de nuevo para allá. No sé si habíamos hecho algún cálculo matricial con Wolfram ya, pero aquí vamos a ver cómo se realiza, ¿ya? Déjenme buscar un poquito esto y determinant, ¿ya? Y bueno, ahí usted sabe que Wolfram nos va entregando algunos indicios. Vean que ahí ya nos dice cómo tenemos que meter la matriz, ¿ya? Entonces, con estas llaves voy formando las filas. Entonces, la primera fila era e elevado a x, la otra, perdón, era e elevado, ya no me acuerdo, a menos 2x, perdón. Menos 2x, ya, a veces hay que poner paréntesis en los exponentes para que quedan bien entendidos, ya, e elevado a x, y el otro era e elevado a menos x. Cuando hay un signo negativo, por ejemplo, mejor poner paréntesis. Ya, esa es la primera fila, después coma, abro otras llaves para la segunda fila, las segundas derivadas, 2 por e elevado a menos 2x, e elevado a x, ¿ya? Todos separados por comas, y el tercero era menos e elevado a, perdón, ahí me equivoqué, parece que veo pegado esto. Ahí, menos x, ya, eso era la segunda fila, cierro la segunda fila, abro la tercera fila con las llaves esas de conjunto, y aquí tenemos entonces 4 por e elevado a menos 2x, e elevado a x, y menos o más e elevado a menos x, ¿ya? Bueno, ahí tenemos que cerrar el paréntesis de la matriz, enter, y veamos qué nos dice Wolfram. Ojalá que no arrugue. Si arruga, lo vamos a tener que hacer a mano. Ya, ahí está. Ahí hizo la escritura. Usted puede revisar que la matriz está bien ingresada, si es que uno se equivocara, y abajo está el resultado del determinante, ¿ya? ¿Necesito que usted haga cálculos de determinante a mano? No, no me interesa. Lo que a mí me interesa es que usted entienda el concepto
que usted sepa resolver una ecuación diferencial, ¿ya? Estos cálculos a mano para mí no significan mucho, ¿ya? Así que ya sabemos que es menos 6 por e elevado a menos 2x, ¿ok? Después, bueno, si todo anda bien, después ven el video y ven cómo ingresar la matriz, pero es re fácil, ¿ya? Veamos la pizarra. Y esto era algo así como, ya se me olvidó a mí, pues, pero menos 6 creo por e elevado a 2x, a menos 2x, ¿ya? Cosa que también es distinta de 0, ¿ya? Verificando eso, por lo tanto, la solución general es, voy a seguir usando la h, está de más, pero de todas maneras prefiero que mantengamos una cierta estructura ahí, o sea, alfa 2 por e elevado a x y un alfa 3 por e elevado a menos x, ¿ya? Aquí no hay que olvidar que los alfa son números reales. Ya, esa es la solución, ese es como básicamente cómo está funcionando este método. Lo que podemos repasarlo, ¿cierto? Tomamos una ecuación diferencial, reemplazamos un candidato natural y esto nos lleva a una ecuación polinomial y después con las raíces de la ecuación encontramos una base, ¿ya? Que verificamos, después nos vamos a aburrir de verificar que es linealmente independiente, después va a ser evidente cuando ya hayamos hecho muchos ejercicios, pero lo importante entonces es que somos capaces de encontrar esa solución, ¿ya? Bien, esto parece que anda bien, entonces pongámosle ahí como posible método, ¿ya? Posible método. Parece que anda bien, ¿cierto? Entonces tenemos una ecuación AN-1, ¿ya? Ecuación general de coeficientes constantes. Ya, esta ecuación, a ver, para la ecuación que está ahí, existe un polinomio asociado, ¿ya? Que sería el polinomio que se forma con esa misma expresión, pero cambiando las derivadas por potencias de esta incógnita R, ¿ya? Eso ha sido así en los dos ejemplos que hicimos antes, así que tendríamos que asumir que esto va a ser así siempre, ¿ya? Hay un polinomio asociado, ¿ya? Este polinomio tiene un nombre, es llamado el polinomio característico de la ecuación, ¿ya? Bueno, ese polinomio tiene raíces. Las raíces del polinomio están conectadas con las soluciones de la ecuación diferencial, ¿ya? Tal como lo hemos visto, ¿cierto? Vimos un par de ejemplos. En el primer caso tomamos una ecuación de segundo orden, reemplazamos con este candidato natural, obtuvimos esa ecuación polinomial, este es el polinomio característico, ¿cierto? Lo factorizamos y las raíces nos dieron los tipos de funciones que conforman la base, verificamos y todo anduvo bien, ¿ya? Volvimos a hacerlo, segundo intento, una ecuación de orden 3, reemplazamos las ecuaciones, parece que todo anda bien, obtuvimos las raíces de forma computacional, no importa, muy bien, estamos en el siglo XXI, así se debe hacer. Resolvimos el tema del gronskiano, bien, todo bien, computacionalmente, como debe ser, y llegamos a una solución. Parece que todo anda bien, ¿ya? Bueno, dejemos esto pendiente. Hagamos un ejemplo
raro, ¿ya? Porque no todo es tan fácil pues, en esta vida, ¿ya? Entonces pensemos, a ver, ¿y qué pasa si tengo esta ecuación? ¿Ya? Vamos a hacer algo no tan difícil, pues, pero pongamos aquí un 4x más 4, ¿ya? Ya, tenemos esa ecuación. El polinomio asociado. Bueno, yo prefiero no perder de vista esto. No, discúlpenme ahí, pero creo que es la clave del éxito es saber de dónde parte esto. ¿Ya? Entonces, tenemos un candidato ideal. ¿Ya? Porque si el candidato ideal falla, ¿qué vamos a hacer? Bueno, busquemos otro candidato. No tan ideal, pero candidato también. Esa entonces sería la lógica acá, ¿ya? Entonces, para que no nos quedemos, porque quiero insistir que esto que he dicho arriba del método, del posible método, es verdad, todo es correcto, pero aquí no he dicho cómo están conectadas las raíces con las soluciones. Nosotros ya podríamos creer que estamos claritos de cómo hacerlo, pero no siempre es así, ¿ya? Entonces, el candidato ideal sería la exponencial. Por supuesto, eso nos lleva a un polinomio característico. Entonces, ¿qué pasa acá? Que nos queda r cuadrado menos 4r más 4, ¿ya? Y ese polinomio se puede factorizar como r menos 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí hay una raíz 2, que es una raíz múltiple. Entonces, claro, me entrega una solución, me dice, ya, con su candidato ideal, entonces usted conecta esas dos cosas, por lo tanto usted tiene ahí una solución muy natural, que es la exponencial con ese factor 2 ahí. Pero, ¿qué pasa? Pero la dimensión es 2. Está incompleta la solución. ¿Ya? O sea, nos falta una segunda solución. Y este método no nos está entregando otra solución porque nos entregó la misma, ¿cierto? O sea, perdón, nos entregó solo una de las dos que yo necesito. Entonces, aquí hay que buscar otra estrategia, ¿ya? A ver, como estamos cerca de la hora, entonces yo voy a dejar esto inconcluso, ya solo para mantener ahí la incertidumbre, que usted esté ansioso de que llegue el día jueves y conectarse a la clase de su querido profesor, entonces dejemos ahí inconcluso. Próxima clase. ¿Ya? Y bueno, quiero no solo dejar ese problema abierto, sino que voy a dejar otro también, que sería este. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación como esta, bueno, esta ecuación, candidato natural, o ideal, ya le cambié el nombre, no importa, la exponencial, bueno, el polinomio característico, hago una traducción de lo que está ahí, r cuadrado menos 6, perdón, ahí me faltó algo, si no este ejemplo no sirve como para dejarlos metidos, si mi intención es dejarlos metidos ahí, que usted, perdón, también me equivoqué, que usted quiera venir a las clases y no se haga el leso ahí, o no ponga el computador y esté durmiendo ahí, no, nada que ver, ¿cierto? Entonces eso más 13, ya, eso es. Bueno, ¿qué pasa con este polinomio? Tiene un discriminante, que es 6 al cuadrado menos 4 por 13, que eso da 36, y esto queda así como 40 y no sé cuánto ya. Bueno, es negativo, ¿cierto? Discriminante negativo. ¿Qué pasa cuando un polinomio tiene discriminante negativo? P de R no tiene raíces reales, ¿ya? Pero bueno, no olvide que un polinomio igual tiene raíces complejas. ¿Ya?
Entonces, de todas maneras, este problema lo vamos a poder resolver usando las raíces complejas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Véalo en este mismo canal, a esta misma hora, el jueves, ¿ya? Y ahí vamos a poder entonces descifrar estos dos casos raros que aparecieron cuando nos falta una solución porque aparece una raíz múltiple o cuando nos faltan dos soluciones porque nuestro polinomio no tiene raíces reales, sino que tiene raíces complejas, ¿ya?